el siguiente y terminamos juntos en el 9, ¿sí? Dice el verso 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nos da la tierra. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna persona y vivía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre, te damos gracias hoy en esta mañana por todo lo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Dios mío. Te pedimos primero perdón por toda ofensa, pecado, Padre, que hayamos cometido delante de ti. Perdónanos, Padre, en especial a mí, Señor. Ayúdame, Padre, a poder predicar tu palabra, que sea como tú dices, sea con unción de tu Santo Espíritu, Padre. No sea yo hablando, sino sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Dios mío, por favor, te pido que me uses, Padre, para hacer tu voluntad. Ayuda a cada hermano y a cada hermana, Señor, a los hermanos que están enfermos. Sigue tú restaurándoles, Padre, por el hermano Víctor, síguele ayudando a su salud. La hermana Damaris también síguela restaurando, Padre. Ayúdala, bendito Dios, en todo, Padre Santo. Por la muchacha, Señor, allá en el hospital, Adriana, sé tú, Señor, obrando grandemente, Padre, guiando las manos de los cirujanos, Padre bendito, que salga bien de esa operación, Padre. Por favor, mi Dios, sé tú haciendo la obra, Señor, y sacándola con bien de esa cirugía, Padre. Oramos, Señor, por ella. Te pedimos, Padre, que tú obres, mi Dios. Pedimos también, Señor, por mi familia, Señor. Tú obras, Señor, en mis sobrinos, Padre, y sobrinas. Fortalece sus corazones, mi Dios, y tú dales la fuerza, dales el ánimo, Padre, para que puedan, Señor, ellos ser fortalecidos, Padre Santo. Por favor, Dios mío, te lo suplico, Padre. Te doy gracias, pues, Dios mío, ayúdanos, háblanos hoy en este día. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, pueden sentarse. Hermanos, hoy en este día vamos a ver un tema, todavía ¿verdad? Hablando, hermanos, de la salvación, ¿sí? Referente, hermanos, a la campaña, a la conferencia ya con hermano Francisco, ¿verdad? Yo estaba así en un dilema, no sabía, tenía dos mensajes, no sabía si predicar uno o predicar el otro, pero después Dios me guió por el de Efesios, el capítulo 2, verso 1 al 10, al 9, y ahora también tenía y digo, no lo voy a dejar, y tengo otro mensaje también ahí que preparé para esta semana, pero digo, no lo voy a dejar ahí que se enfríe, ¿verdad? Es necesario, hermanos, predicar la palabra de Dios, y vamos a ver el tema, hermanos, que vamos a ver que traigo hoy, se llama la salvación. Sí, entonces ya mirando aquí, hermanos, en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 al verso 9, vemos, hermanos, aquí que el pueblo de Israel, hermanos, está en el monte de Hor, y ellos están, hermanos, en este punto de partida. Ellos están ya para seguir, para continuar de la peregrinación de los israelitas hacia el Mar Rojo, pero ellos rodearon la tierra de Edom. Recuerden, hermanos, no los dejaron pasar, tuvieron que rodear, y ahora vemos que esa travesía fue marcada por la impaciencia del pueblo. Miren, hermanos, por causa de la impaciencia del pueblo, ellos tuvieron que pasar, sufrir todo esto. Vamos a ver acá más adelante. Vemos aquí que murmuraron contra Dios y contra Moisés por causa de su impaciencia, hermanos, porque ellos no tuvieron la paciencia para esperar el momento, el tiempo, hermanos, en que Dios les iba a proveer, porque Dios les proveía el maná,
les proveía el agua también, pero ellos siempre iban renegando, hermanos. Ahora, vemos que debido a las dificultades del viaje, ellos, hermanos, en este monte de Hor también es el lugar donde Aarón también, ¿verdad? Él murió, hermanos, en ese monte. Ahí murió Aarón, hermano de Moisés, y fue también enterrado ahí en ese monte. Y vemos aquí que en este monte el pueblo de Israel también empieza a hablar contra Dios y contra Moisés, empiezan a quejarse, y Dios, hermanos, tiene que castigar al pueblo por su rebeldía, por sus quejas, por su desánimo, por estar hablando, hermanos, en contra de Dios y en contra de Moisés. Miren, hermanos, y ya vamos a ver cómo Dios, hermanos, tiene que Él, hermanos, hacerles ver que están mal. ¿Sí? Entonces, miren, el objetivo de este tema, de este sermón, es que este sermón, hermanos, el objetivo nos enseña, o más bien ahí estaba enseñando, que la fe en Dios, hermanos, y sus promesas manifestadas a través de símbolos, en este caso, como la serpiente de bronce, puede traer sanación y salvación. Miren, vemos ahí, ¿verdad?, que el pueblo, hermanos, está quejándose, el pueblo está con sus quejas y con sus desánimos, y Dios tiene que castigarlo, ¿verdad? Dios lo disciplina para que ellos entiendan que están haciendo mal. Ahora vemos que esto, hermanos, el pueblo, hermanos, el pueblo de Israel empieza a quejarse, y vemos que la queja del pueblo de Israel. Primeramente vemos, hermanos, para que podamos entender cómo Dios trae la salvación, en este caso, primero vemos la queja del pueblo de Israel. Miren, y no solamente digamos, hermanos, el pueblo de Israel, sino a veces también nosotros nos quejamos, hermanos. Nosotros también nos hemos quejado en partes de nuestra vida. En nuestro peregrinar también aquí en la tierra nos hemos quejado. Sin a veces darnos cuenta nos hemos quejado, hermano. O a veces dándonos cuenta nos quejamos. Entonces, vemos la queja del pueblo de Israel, hermanos. Se quejan contra Dios y contra Moisés de que no tienen agua ni comida. Miren, ellos empiezan a quejarse. No tenemos agua, no tenemos comida. Dice aquí en el verso 4 al 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, hermanos, no caiga en este punto, o en esta parte, hermanos, del desánimo. No caiga, hermanos, en este desánimo, porque cuando se desanime, ¿sabe qué? Hermanos, va a estar bien complicado el asunto. No para Dios, no, para usted. Para usted. Si yo me desanimo, usted se desanima, hermanos, ¿sabe qué? Vamos a andar después, hermanos, tristes, vamos a andar llorando, vamos a andar lamentándonos, pero hermanos, ahora vamos a tener que sufrir la consecuencia. Por haber caído en ese pecado, hermanos, de a veces empezar a renegar contra Dios, y a veces empezar a renegar, hermanos, contra el hermano, contra la hermana, o contra el pastor, o contra el que predica. ¿Ve? Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, en no caer en este tipo de pecado. ¿Por qué? Dios quiere traer salvación. Dios trajo salvación a su pueblo. Pero el pueblo, hermanos, empieza a renegar cuando ellos dicen, ya tenemos fastidio, este pan tan liviano, no hay agua, y estamos nosotros ya fastidiados, y además, mira, empiezan a renegar contra Moisés, dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Miren, la cosa, hermanos, aquí que cuando nosotros no estamos de acuerdo en algo, ¿sabe lo que pasa? No solamente estamos en desacuerdo con el pastor, o con el hermano, o con el que predica, no, estamos en desacuerdo con Dios. Porque, hermanos, el que predica está hablando la palabra de Dios, no está sacando su palabra de su propio ser o su propia boca, no, está hablando la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que nosotros no estemos en ese mismo sentir, que vayamos en contra porque decimos, no, eso dice él, o eso dice porque él no está viviendo lo que yo estoy viviendo, y mira, yo tengo dificultades, yo tengo
carencias, yo tengo, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero si empezamos, hermanos, a renegar o empezamos a quejarnos contra el que predica o contra el pastor o contra el predicador, hermanos, estamos renegando también contra Dios. Mire, el verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. No solamente habló el pueblo, bueno, qué bueno fuera que hablaran solamente contra Moisés, pero si hablan contra Moisés, también están hablando en contra de Dios, porque a Dios puso a Moisés, era su siervo del Señor. Entonces, todo aquello que hablaran contra el siervo del Señor, estaban hablando en contra de Dios, hermano. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado en hablar mejor. Cuando nosotros tengamos, hermanos, una reunión, saquemos lo que tengamos en nuestro corazón. Hablémoslo y arreglémoslo. Porque si después, fuera de la reunión, empezamos a hablar, entonces nos estamos echando un pecado encima de nosotros, hermanos. Y después no la vamos a ver, no la vamos a ver. ¿El pastor qué? ¿El pastor qué? Con el Señor es el problema. Es delicado este asunto, hermanos. Esto no es nada más, no pasa nada. Va a pasar, hermano. Mire, el pueblo, dice aquí, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ahí está la queja, hermanos. Mira, Moisés, ¿para eso nos sacaste? ¿Para venir a matarnos en este desierto? Empiezan a renegar, miren, hermanos, a veces el cristiano quisiera que toda su vida fuera color de rosa y que no padeciera y no sufriera nada y que todo fuera bien bonito, ¿verdad? Y así, de esa manera, sí serviríamos al Señor. Pero, hermanos, van a venir problemas a nuestra vida, van a venir tribulaciones, van a venir momentos de prueba también a nuestra vida, y ya nosotros debemos de estar sabidos de eso, que eso va a venir, y es para bien nuestro, es para nuestro propio crecimiento espiritual, hermanos. Pero si en vez de eso empezamos a renegar, y empezamos como el pueblo a decir, para eso nos sacaste, para eso dejamos el mundo, y ahora estamos en el Señor, estamos en el cristianismo, pero estamos peor como antes estábamos. El pueblo dijo así, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren, ellos empezaron a quejar, hermanos, de la comida. Ellos empezaron y por medio de eso, hermanos, se desanimaron. Se fueron, miren, hasta abajo. Se desinflaron, se les empezó a agotar, hermanos, la fe. Empezó su fe a disminuir y a empezar a dudar, hermanos, del poder de Dios, de las promesas que Dios les había hecho. Empezaron a dudar. Entonces, hermanos, lo que pasa si nosotros empezamos a dudar, hermanos, vamos a desanimarnos. Entra el desánimo. Entonces nosotros muchas veces nos quejamos también y no buscamos a Dios, hermano. Nosotros a veces también, igual como el pueblo de Israel, a veces cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por una dificultad, en lugar de doblar nuestras rodillas y ir a Dios en oración, hermanos, lo más fácil que nos sucede, o que lo más fácil a lo que vamos, o lo que nos lleva es a desanimarnos. No, pues es que estoy desanimado porque pues me está yendo mal, me está yendo como en feria. Sí, hermano, nos puede estar yendo como en feria, pero no se desanime. Porque si se desanima, entonces, hermanos, va a empezar a pecar contra Dios. Por su falta de fe, por su falta, hermanos, de que no está creyendo a la palabra de Dios. No le está creyendo a Dios, que nuestro Dios es poderoso, que es grande y es poderoso. Y nos puede sacar adelante, hermanos, de toda dificultad, de todo problema. Pero entonces empieza, hermanos, el desánimo. Miren, pongan una marquita aquí, vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 3, verso 9 al 18. También nosotros nos desanimamos a veces, hermanos. O muchas veces nos quejamos también y no buscamos a Dios. Mire, en el capítulo 3, en el verso 9 de Romanos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, de los judíos. Y dice aquí, en ninguna manera. Mire, ellos se quejaron allá y nosotros también nos quejamos. No somos mejores que ellos. También nosotros, hermanos, cometemos esos pecados muchas veces. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos
y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vean, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de clamarle con todo nuestro corazón, como Ana, cuando ella tenía el problema, hermanos, que era estéril, ella viene, va al templo a adorar a Dios, a clamarle a Dios, a pedirle a Dios por un hijo. Con todo su corazón, con toda su alma, ahí derrama su alma delante de la presencia del Señor. Y ella, hermanos, ella sabía su situación, su problema, pero ella no se desanimó. Aunque dice la Biblia que ella estaba, hermanos, con amargura de alma. Estaba ella, hermanos, le había llevado su problema, le había llevado su queja. Ella también estaba, hermanos, con una amargura en su alma, pero ella entiende y viene a Dios y le derrama su alma delante al Señor. Le habla a Dios con su corazón. Ya no se quejó, entendió que estaba haciendo mal y que se había amargado por lo que la mujer de Elcaná, hermano, le criticaba y se burlaba de ella porque no tenía hijo. Penina. Pero ella dijo, no, ahora voy a ir con todo delante del Señor, ahora le voy a suplicar, le voy a clamar y voy a agotar mis fuerzas delante de Él, voy a hablar con Él y voy a atraer su atención de Dios a mí. Y lo hizo, hermanos. De tal forma que yo creo, hermanos, no sé, no dice ahí la Biblia, pero yo creo que ella empezó hablando con Dios, así con voz que se oía, hasta que su voz se fue acabando, hasta solamente quedar que solamente sus labios se movían. Y Elí no miraba, no oía nada de lo que ella decía. Porque su oración era tan intensa, hermanos, que se fue opacando hasta orar a Dios, hermanos, como dice la Biblia en Efesios, en el Espíritu. Solamente ella y Dios sabían lo que estaba pidiendo a Dios. Y Elí le dice, ¿verdad? Cuando la ve que no se oye nada, esta mujer de seguro está borracha. Le dice, ya, a mujer ebria, digiere tu vino, ¿verdad? Y le dice, no, Señor mío, no soy una mujer ebria. No he bebido vino ni sidra. Soy una mujer atribulada de espíritu, dijo ella. Pero ella, hermanos, entonces ahí viene y ora a Dios y ella le confía a Dios, hermano, y le cree a Dios. Y ahora sí, hermano, se levanta y se contenta de ahí de la oración. Va a su casa contenta y Elí le dice, se da cuenta que está hablando con Dios. Y él le dice, hermano, Dios le dice, se levanta y le dice, ve y Dios te conceda la petición que le has hecho. Y sí, hermanos, en cuanto llega a su casa, tiene que ver con su esposo y Dios le concede tener un hijo. Y después de Samuel le dio más hijos, ¿ve? Porque ella le prometió ese hijo que quería solamente, hermanos, que Dios le diera para tener la dicha de saber cómo es ser madre, porque era estéril. Y le concede a Samuel. Y ahora ella se lo dedica a Dios. Lo lleva al templo, hermanos. Después de ser destetado, lo lleva al templo para que ese niño sirva a Dios desde niño. ¿Se imagina, hermanos? Ahora ella regresa contenta a su casa y todavía Dios le concede tener más hijos. Pero ella tuvo que hacer, hermanos, sí, se estaba poniendo mal, se estaba amargando, estaba triste porque no tenía hijo, pero cuando le clama con todo su corazón al Señor, Dios le concede un hijo. ¿Qué hizo ella? Ella buscó a Dios, hermanos. Buscó a Dios. Cuando estemos en un problema difícil, hermanos, vamos a buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, ¿por qué? Porque en Él está la salvación. En Él está nuestra ayuda. Entonces dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el verso 11. Vea, hermanos, mucha gente en lugar de ir a buscar a Dios, a rogarle a Dios, a suplicarle a Dios, no, hermanos, más se apartan de Él. Debe ser todo lo contrario. Debemos buscar a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, no estamos hablando solamente de los de afuera, hablamos también aquí de muchos cristianos, muchos hermanos que profesaron ser cristianos y un problema, hermanos, les llevó al mundo. Dejaron a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Mire, allá que era lo que estaba matando el pueblo de Israel, hermanos.
serpientes ardientes. Y ahorita vamos a ver más adelante acerca de esto. Hermanos, veneno de áspides hay debajo de sus labios de la gente que no conoce a Dios. Maldice, maltrata, pelea con la gente. Ahora, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es en la gente que no conoce a Dios. No hay temor de Dios, hermanos, delante de sus ojos. Ahora, vamos a regresar al libro de Números, hermanos, capítulo 21. Vamos a ver ahora, hermanos, que Dios castiga a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios castigó a su pueblo? Primero vemos que la salvación, hermanos, Dios quiere traer salvación a su pueblo, pero ahora su pueblo se rebela y empieza a quejarse de él, y empieza a quejarse en contra de Moisés. Y ahora, hermanos, Dios castiga a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Hermanos, por eso es que debemos de tener mucho cuidado nosotros, Le vuelvo a repetir, hay que tener cuidado. Hermano, no hay que dejar que nuestra lengua nos lleve a pecar. ¿Sí? Que no nos lleve a pecar, porque entonces, hermanos, Dios está oyendo y Él dice, bueno, yo tengo que disciplinar. Tengo que hacerle ver que está mal. Para que podamos entender que estamos mal, tiene que haber una disciplina. Entonces ahora vemos en Números capítulo 21, verso 6, vemos aquí, hermanos, que Dios castiga a su pueblo. Dios envía serpientes ardientes que muerdan al pueblo, causando muchas muertes. Miren, ahora, ¿qué significa, hermanos, serpientes ardientes? Miren, el Números 21, verso 6, vemos aquí, serpientes ardientes se puede referir en la Biblia, puede referirse a serpientes venenosas, que castigaron a los israelitas. Esto es lo que está diciendo. Serpientes venenosas que castigaron a los israelitas, causando una enfermedad grave que solo puede ser curada mirando a una serpiente de bronce levantada en una cruz. Miren, Dios entonces envía estas serpientes ardientes. También se cree, hermanos, que las serpientes ardientes, cuando mordían, era el veneno que corría por el cuerpo, ardía, se cree que como chile, y por eso le llamaban serpientes ardientes. Quemaba pues el veneno que corría en las venas de la persona que era mordida. Entonces era el castigo, hermanos. ¿Por qué? Porque empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés. Ahora vemos aquí que dice en el verso 6, mire, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vean nada más. Ahora, quiero enseñarle también que serpientes ardientes, cuando está hablando de esto, está hablando, hermanos, de un tipo. Esta es una figura de retórica que se llama tipo. En la hermenéutica, hermanos, esta es una figura de retórica que se llama tipo. Y esto es un símbolo representativo de algo figurado, representativo de algo figurado. Algo figurado, eso es lo que significa tipo, es la figura de retórica, un tipo. Y esto es un símbolo representativo de algo, o figurado, o figura de algo. Ahora también el tipo, la definición de tipo, o lo que significa esta figura de retórica, es una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, sino en hechos. Lo que estamos viendo ahí. Dios, hermano, no solamente dijo, los voy a castigar, los voy a disciplinar, voy a enviarles serpientes ardientes, pero es simbólico. No, literalmente, hermanos. Fue un hecho. Dios trajo serpientes ardientes que picaran al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Por sus quejas, por su pecado, que empezaron a renegar, a quejarse contra Dios. Señor, no hay agua aquí en el desierto. Para eso nos sacaste de Egipto, Señor. Este pan además es bien liviano, no llena, no sacia. Miren, entonces empiezan a quejarse, y esto es lo que le digo. Esto también, hermanos, sino en hechos. Personas u objetos que designan semejantes hechos en el porvenir. Por eso es un tipo. También estas figuras se llaman en las escrituras del Antiguo Testamento, son sombras de los bienes venideros. Cuando hablamos de sombras de los bienes venideros, estamos hablando de lo que viene adelante. Por eso se le llama tipo, y esto es un tipo de Cristo.
Cuando hablamos un tipo, es algo que es parecido a lo que Cristo va a hacer adelante. Entonces, la serpiente también es un emblema de la salud. Miren, no sé si ustedes han visto, en los hospitales, hermanos, está como un bastón o una espada y tiene serpientes enredadas, ¿verdad? Una mirando hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, esa es un emblema también, es un símbolo de la salud. Esto viene de allá de Grecia. Los griegos son los que hicieron eso. Y le llaman a esto el emblema de la salud, a menudo representado por la vara de Esculapio. Así le llaman, le conocen, la vara de Esculapio. Ese es el emblema, lo que representa el símbolo de la salud. En los hospitales lo va a ver, o en las ambulancias. Va a mirar ese, es como un bastón y tiene a la serpiente enredada ahí. Y ese es el símbolo de la salud, según los griegos. Y es un símbolo de la medicina también y de las ciencias, de la salud. Se caracteriza por una vara con una serpiente enroscada con la cabeza mirando hacia la izquierda y ramas de laurel o roble a cada lado. Este símbolo originario de la antigua Grecia representa la figura de, otra vez nuevamente, eso que representa, ¿verdad? La vara de Esculapio. Y eso significa Dios de la medicina. Es lo que representa o que significa el Dios de la medicina y su capacidad para sanar. Ahora, por eso le digo que ese es el emblema, ¿verdad? Ahora, vemos aquí que Dios ya ha enviado, hermanos, estas serpientes. Estas serpientes, cada vez que mordían a una persona, hermanos, del pueblo de Israel, esa persona caía muerta. Empezaba por correrle el veneno en la sangre y le ardía, le quemaba, por eso le llamaban serpientes ardientes, le quemaba por dentro, hermanos, el veneno, y ellos al instante, en cuestión de minutos, morían, caían muertos. Y había muerto mucha gente. Ahora, vemos aquí que, la paga del pecado es muerte, hermanos. Dios no iba a quedarse con las manos cruzadas y, sí, se están quejando, no pasó nada, yo los perdono, hijos, son mi pueblo y yo los perdono. No, hermanos, miren, para cada cosa hay una consecuencia. Para cada acción de nuestra vida, hermanos, hay una consecuencia. Por eso, si tenemos buenas acciones, vamos a tener buenas consecuencias. Si hacemos malas acciones, hermanos, vamos a tener malas consecuencias. Y esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos actuaron mal, tuvieron malas acciones, empezaron a quejarse en contra de Moisés, en contra de Dios, y empezaron a quejarse de la comida, del pan, empezaron a quejarse del agua, y ahí está la consecuencia, hermanos, serpientes ardientes. Entonces, ya vemos que empieza a morir el pueblo. Mira el verso 6, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo, no poquitos, mucho pueblo. Ahora, vemos en Romanos capítulo 6, no vaya allá, Romanos 6, 23, dice que la paga del pecado es muerte. Esa era la consecuencia por haber pecado en contra de Dios. Vino la muerte, hermano, literalmente, las serpientes mordían y mataban, Las serpientes no solamente mordían y era simbólico, no más como que algo y no pasaba nada. No, las serpientes era literal, mordían y mataban. La gente, hermanos, estaba muriendo, ¿por qué? Por renegar, por quejarse, por desanimarse. Por eso, hermanos, miren, si ustedes se andan empezando a medio desanimar, no dejen que se desanime completamente. ¿Cómo le va a hacer para animarse si anda desanimado? Mire, si usted se junta con uno que anda desanimado y usted se anda desanimando, ya van a ser dos desanimados, 1 más 1 va a empezar a sumar desanimados. Pero usted dice, yo ando medio achicopaladón, medio desanimado, ¿cómo le hago? Pues congréguese, ore, júntese con aquel que le gusta trabajar, ser servicial en la obra del Señor, júntese con él y se va a animar porque se va a animar. ¿Ve? Pero usted dice, no, ya estoy desanimado, ya me desanimé. Voy a buscar a aquel hermano, ya tiene 2 meses que no viene a la iglesia, voy a ir a verlo, a ver si me animo buscándolo a él. No se va a animar. Más se van a desanimar. ¿Ve? Un desanimado va a jalar a otro desanimado. No haga eso, no se desanime. No, hermanos, busque
busque la ayuda de Dios, busque animarse, no desanimarse más. Y le vuelvo a repetir, hermanos, para que se anime, congréguese, ore a Dios, estudie la Biblia, ore a Dios, estudie la Biblia, ore a Dios, estudie la Biblia. Y si usted dice, estoy muy desanimado, ya quiero que, ya voy a aventar la toalla, bueno, que tiene, ayune, hermano, ayune. Déjele duro a su cuerpo, déjele duro, y con el ayuno, hermanos, con el ayuno va a ver si no se va a animar. Después no vamos a saber cómo pararlo. Después usted solito va a querer hacer la barda. No va a querer ayuda, solito. A ver, yo lo hago solo, háganse un lado, déjenme a mí. Se va a creer Sansón. Sí, hermanos, porque si alguien está animado, no está desanimado, ese va a servir, ese va a trabajar, ese va a ser útil en la obra del Señor. Pero si alguien está desanimado, hermano, a lo mejor va a hacer las cosas, pero ahí medio. Ahí se va, ¿no? Nomás para que no digan, pues tanto que dice el pastor. No, hombre, ¿por qué no lo hace otro? ¿Por qué no viene aquel? ¿Por qué no lo hace aquel que sabe? No, pero es que no lo va a hacer el que sabe. Lo va a hacer el que tenga ánimo, hermanos. Allá en el libro de Nehemías, el pueblo llegó hasta la mitad del muro, hermanos. ¿Por qué? Porque tuvo ánimo para trabajar. Todo el pueblo tuvo ánimo, tuvo deseo, tuvo ese anhelo, hermanos. Pero si el pueblo se desanima, hermanos, ahí va a seguir estando ese hoyo ahí. Si el pueblo se desanima, vienen, hermanos, las consecuencias por mi desánimo. Viene la consecuencia por su desánimo. Y entonces, hermanos, ¿qué empezamos a hacer? A renegar, a criticar, a empezar a criticar a todo mundo, hermanos. Todo lo vamos a ver mal. No va a haber nada que veamos bien. No, al contrario, vamos a empezar a criticar. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Yo no quiero, hermanos, que se castigo. No quiero esa consecuencia que venga a mi vida. No quiero, hermanos, esa disciplina. No quiero que me pase eso. Bueno, entonces yo me animo. Yo ya no me desanimo. Yo ya no me quejaba, hermano. Ya no me voy a quejar. Hombre, llévele un plato de frijolitos allá a los niños allá en África, hermanos. A ver si los desprecian. Y un plato de arroz, llévele allá en África. Esos niñitos, hermanos, están desnutridos. No tienen que comer. Ellos, todo lo que les pongan se comen. Nosotros aquí, hermano, al pollo le damos 2 o 3 mordidas a la pieza de pollo y dejamos todo lleno de carne, la pieza de pollo. Algo que no nos gusta, le hacemos un ladito y ahí lo dejamos. Aquí hay lugares donde anhelan un pedazo de pollo, hermano. Hay lugares donde, y nosotros nos quejamos aquí. Nos quejamos de todo, hermano. Y aquí tenemos la posibilidad, hermano. Una taquería en cada esquina. Y nos quejamos. Cuando llega a su casa ya tiene su comida calientita, ¿verdad, hermano? La hermana ya se puso ahí bien con todo, ¿verdad? Cocinar, y cuando llega el hermano bien cansado de la fábrica o de su trabajo, ¿verdad? Ya tiene su comidita ahí calientita, mira. ¿Por qué se desanima? No hay por qué desanimarnos, hermano. Pero le digo, hermanos, cuando uno se quiere desanimar y se quiere uno empezar a quejarse, hermano, así falta poquitito, Nomás vaya y muévale poquito y va a empezar a soltar, va a empezar por eso, cuidado, no vaya a caer en ese pecado, hermano. No vaya a caer, porque miren, fue literal, esto no es un símbolo, es literal, murieron muchas personas, mucho pueblo. ¿Por qué? Por sus quejas, por su desánimo, por su indiferencia, por su desacuerdo. No estaban de acuerdo en las cosas de Dios. Se estuvieron quejando de todo, hermanos, de todo. Vagaron en el desierto 40 años. Dios los dejó a vagar allá 40 años, vuelta y vuelta en el desierto. Y a pesar de eso, Dios, hermanos, que es bueno, nunca les faltó comida, nunca les faltó agua. Sus guaraches, sus zapatos nunca se envejecieron. Hermanos, yo me imagino los niños. La ropa nunca se envejeció. ¿Cómo Dios hizo, hermanos, para que, se imagina el niño iba creciendo? No creo que ya el guarache le quedaba ya con los pies salidos, ¿verdad? No, Dios también lo iba haciendo, lo iba agrandando. La ropa, nunca les faltó ropa, nunca se envejeció. Dios tuvo cuidado de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la salvación, hermano.
Él los sacó de Egipto, los libertó de Egipto para traerlos, hermanos, a Canaán, para darles una tierra que fluye leche y miel, pero el pueblo siempre renegando, hermanos. A nosotros nos ha sacado del mundo, nos ha traído, hermanos, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, hermanos, y nos va a llevar al cielo. Pero ahí vamos renegando a veces, hermanos. Ahí vamos renegando. No más, vamos a decir. No más reniego, hermano. No le conviene a usted ni me conviene a mí renegar. No podemos renegar, hermanos. Entonces, ahora, rapidito vamos a Efesios, hermano. Efesios al capítulo, vamos a poner una marca aquí, vamos a regresar. Efesios al capítulo 4, verso 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vemos aquí que dice, mire, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire, el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios, miren, no anden como los otros gentiles, aquellos que andan en la vanidad de su mente. Su mente está hueca, su mente está vana, están envanecidos, están orgullecidos. Ellos andan así porque andan en la vanidad de su mente. Verso 18, teniendo un entendimiento entenebrecido. ¿Por qué, hermanos, andaban así? Porque su entendimiento se oscureció. Entenebrecido significa, hermanos, una de las definiciones es privado de luz. Otra de las definiciones es, hermanos, es oscurecido o también endurecido, ¿sí? Su entendimiento, dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? Efesios 4, 18, la dureza de su corazón. Hermanos, si nosotros nos quejamos, hermanos, y nos desanimamos a lo que va a pasar, nuestro corazón se hace duro como piedra. Nuestra mente se entenebrece y se priva de luz. Ya no hay entendimiento en la palabra. Porque ahora hay oscuridad. Y esa oscuridad no nos deja ver, hermanos, con los ojos espirituales. ¿Sí? Entonces se priva de luz. Ahora, los cuales, verso 19, después que perdieron toda sensibilidad. Se pierde la sensibilidad, hermanos. Si yo soy un quejoso, si yo soy alguien que siempre me estoy quejando, si yo siempre estoy renegando, ¿sabe qué? Va a llegar el punto, hermanos, va a llegar el grado que yo, ya voy a ser un quejoso de SADCB, Sociedad Anónima. Ya voy a ser un quejoso, hermanos, ya registrado. Todos van a saber, el hermano se queja de todo, Ya la hermana de todo se queja. Porque se pierde la sensibilidad. Mire, no sé si dicen que los que tienen, los que tienen azúcar, hermanos, empieza a perder la sensibilidad de los pies. En los pies, en la planta del pie, muchas veces no sienten. Se pueden lastimar o algo y no sienten. Porque ya su piel no es sensible, ya su circulación no está funcionando bien y están perdiendo la sensibilidad en los pies. Eso en los pies, Pero ahora, imagínense, después de que perdieron toda sensibilidad, se perdieron de luz. Ya no tienen entendimiento. Quiere decir que ya su mente se entenebreció y ellos ya no sienten, ya no les conmueve nada. Para ellos es un deleite estarse desanimando y quejándose, es un deleite. Porque ellos ya no sienten que están haciendo mal. Al contrario, para ellos es como una vitamina. ¿Por qué? Porque ya no tienen sensibilidad, ya nada les conmueve. Entonces, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó aquí, hermanos? Dice, después que perdieron toda sensibilidad, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lascivia, hermanos? Deseos desenfrenados en el sexo, o en la lujuria, o todo eso, esa es lascivia. ¿Sí? Ahora, para cometer con avidez, ¿qué significa avidez? Avidez es el entrenamiento, el ejercicio, hermanos. O sea, algo que ya lo tienen como un deporte, esa es la avidez. Como un deporte, como a alguien que le gusta deporte, es su hobby es el deporte y quiere estar haciéndolo, eso es un hábito, ¿verdad? Una avidez, hermanos, dice aquí, o sea, después que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, como haciéndolo como un hábito diario. Toda clase de impureza, ya no es una cosa, ya no es un pecado, no es toda clase de impureza. Todo lo que es pecado, hermanos, ya lo hacen porque ellos ya no sienten que están pecando. ¿Sí? Entonces, cuidado, hermanos, porque no vaya a ser que
que alguien vaya a ese grado, porque cuando llegue a ese grado, ya nada le va a conmover. Ya nada, ya perdió la sensibilidad, ya no va a darse cuenta que está haciendo mal, y el pecado le va a ir llevando, endureciendo su corazón y su mente, y como Esaú, hermanos. Esaú, cuando vendió su primogenitura, después dice que la procuró con lágrimas, pero ya no halló lugar para arrepentimiento. O sea que lloraba, pero ya no le alcanzaba su corazón. Solamente lloraba, pero vamos a decir físicamente, pero allá de veras adentro de su corazón ya no sentía nada. Se había endurecido su corazón y ya no hubo lugar para arrepentimiento. Ya no tuvo arrepentimiento, hermanos. Por eso es importante que no se queje, hermano. No se queje contra Dios. Porque si llega a este grado, hermano, si usted es salvo, va a entender, pero si usted no es salvo, va a llegar a este grado de volverse insensible. Entonces, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Usted está diciendo, el apóstol Pablo aquí, ustedes no aprendieron así a Cristo. Ahora, el 4:17, ya miramos. Ahora, vamos al libro de Números, hermanos, Números 21. Vamos rápido a Números 21, vamos a ver ahí, Números 21. Vemos aquí, hermanos, en el verso 7, vemos aquí, hermanos, para que haya salvación, hermanos, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. El pueblo, hermanos, aquí empezaron a quejarse, empezaron a renegar, empezaron ellos a criticar, a renegar contra Dios y contra Moisés, y se desanimaron. Ahora, vemos que ellos vuelven en sí, caen en sí y se arrepienten. Miren, ahora, ya cuando vino la consecuencia, cuando vino el castigo, vino el precio por su pecado, vino, hermanos, el castigo, vinieron las serpientes ardientes, Dios mandó serpientes ardientes y empezó a morder al pueblo y empezaron a morir. Uno a uno iban muriendo, Ahora, vemos en el verso 7, se arrepienten, hermanos. Para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Dice, verso 7, dice, y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire, hermanos, todavía el pueblo entendió, hermanos, todavía su corazón se conmovió y entendió que habían pecado. Ahora, al mirar la consecuencia de sus pecados, que era la muerte, que estaban muriendo físicamente, los que estaban vivos corren y van a Moisés, y Moisés, hemos pecado. Mira, Moisés, dice aquí, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ellos entendieron, reconocieron que habían quejados en contra de Dios, habían hablado en contra de Dios y contra Moisés. Ahora dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, pero ellos tuvieron que reconocer, se arrepintieron. Ahora Moisés ora por el pueblo y Dios le dice a Moisés, mire lo que dice hermanos Dios a Moisés. Mire, ahora vemos aquí que Moisés, hermanos, él hermanos, para que haya salvación, hermanos, Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, hazte un asta, agarra una vara y ponla en el asta a la serpiente de bronce, ponla arriba en el asta de la vara, y ahí pones a la serpiente ahí de bronce. Y cuando alguno del pueblo fuere mordido y estuviera lejos, van a mirar esa asta en lo alto y van a mirar a la serpiente. Y todo aquel que fuera mordido por la serpiente y logre mirar esa asta con la serpiente en la punta, entonces no va a morir, va a vivir. Y este es el tipo, hermanos, de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Está hablando, hermanos, será salvación para ese momento, para el pueblo de Israel. Y Cristo, hermanos, ahora es la salvación para todo el mundo. Porque dice aquí, en el verso 8 y 9, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, hermanos, mire, hasta aquí vemos que había un problema. El pueblo de Israel tenía un problema grande, hermanos. La muerte estaba viniendo, la muerte física estaba viniendo a ellos por su pecado. Pero ahora, hermanos,
¿Alguien aquí le muerde una serpiente? ¿Qué pasa? Rápido, corra a la clínica, a la farmacia, que le vendan un antídoto, ¿verdad? Para la serpiente. Y ahí mismo, hermanos, agarran y le ponen el antídoto. Lo que va a contrarrestar el veneno para que no muera, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, aquí el antídoto, hasta aquí vemos que era ¿qué? Solamente mirar a la serpiente. Miraran con fe, creyendo que la serpiente no iban a morir si miraban el asta, la serpiente en el asta. Ahora, hermanos, el antídoto al veneno de la serpiente era la misma serpiente. Ahora, el antídoto, hermanos, para el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, puesto en lo alto. Pero hasta hoy en día la gente no quiere creer, hermanos. Sigue con el corazón endurecido, no quiere arrepentirse de sus pecados, quiere seguir viviendo en su pecado. Y mientras que no vea al Señor Jesucristo arriba en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo allí, hermanos, en ese lugar, en ese instrumento, hermanos, en donde fue crucificado y murió y derramó su sangre para limpiar nuestro pecado y para darnos vida, hermanos, para darnos salvación. Entonces, mientras que no lo veamos a Él, hermanos, estaremos en peligro de muerte. Verso 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba, hermanos? Cuando alguno miraba el asta y a la serpiente, la vara y el asta de la vara a la serpiente de bronce, estuviera en el lugar más lejos que haya estado, donde podía ver la serpiente, entonces, hermanos, esa persona no moría. Y este es el tipo de Cristo, hermanos. Esto es lo que está anunciando, hermanos, nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos rapidito a San Juan, capítulo, hermanos, capítulo 3, verso 14 al 15. San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Aquí vamos a terminar, hermanos. San Juan, capítulo 3, verso 14 al 15. Miren, dice aquí la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasaba allá en el desierto, hermanos? Todo aquel que era mordido por la serpiente ardiente y miraba la vara en el asta, la serpiente no moría. No moría, vivía. Ahora, el Señor, aquí el apóstol Juan, hablando del Señor Jesucristo, hermanos, diciendo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así fue necesario que el Señor Jesucristo fuera puesto en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Para qué? Verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, todo aquel que miraba a la serpiente en la punta del asta, aunque fuera mordido por la serpiente, el veneno no le mataba, porque Dios había dicho que el que mirara a la serpiente en el asta, hermanos, iba a vivir, no iba a morir. Ese era el antídoto, hermanos, para el veneno de la serpiente. Y ahora el antídoto para el veneno del pecado que está matando, hermanos, a toda la humanidad, ¿sabe qué es? Es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hace 2000 años puesto ahí por usted y por mí, hermanos, para que nosotros, al creer en Él, al verle con fe, al creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no muéramos por nuestros pecados, sino que tengamos vida eterna. Ese es el antídoto por el pecado ahora, hermanos. Pero si lo creemos, bendito sea Dios. Si usted ya lo ha confesado y le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y ha visto el sacrificio en la cruz del Calvario que Él hizo y la sangre derramada, hermanos, le ha limpiado sus pecados, bendito sea Dios, ahora tiene vida eterna. Ya no va a morir, físicamente va a morir, pero no va a morir eternamente en el lago de fuego, sino que va a vivir eternamente con Dios en el cielo. El antídoto, hermanos, al pecado es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el mundo que vea el sacrificio del Señor Jesucristo hecho hace 2000 años, le vea y le crea con fe y le pida perdón por sus pecados, el Señor Jesucristo le perdonará. Aquí en San Juan, en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea.
Todo aquel que le vea y le crea, dice aquí la palabra de Dios, tiene vida eterna. Está hablando en un presente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, hermanos, ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Dios no envió al Señor Jesucristo al mundo para que el mundo perezca, para que el mundo se pierda, no, para que la gente sea salva. Pero la decisión es de cada quien. La decisión es personal. Hermano, hermana, usted que está aquí por primera vez, por segunda vez, déjeme decirle, trasládese allá atrás, aquel tiempo cuando las serpientes, cuando el pueblo desobedeció, empezó a quejarse contra Dios, empezó a quejarse contra Moisés, empezó a quejarse de la comida, empezó a quejarse del agua y se desanimó. Usted trasládese a ese momento, a ese tiempo. Dios disciplinó, Dios castigó el pecado de aquel pueblo y empezó y envió serpientes ardientes, y toda serpiente mordía a la persona y la persona moría, literalmente. Muchos muertos hubo en aquel lugar, una mortandad. Gente estaba muriendo. ¿Por qué? Porque empezó a renegar, empezó a pecar en contra de Dios y se desanimó, y el desánimo le llevó a pecar en contra de Dios, y estaban muriendo y no había solución a ese problema, a ese veneno de las serpientes ardientes. Pero el pueblo se arrepiente y va y pide a Moisés: Moisés, estamos mal, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti. Moisés, haz algo, ora a Dios por nosotros para que nos ayude, queremos salvación de nuestras vidas. La gente está muriendo y nosotros no queremos morir. Dios no quiere que mueras. Dios quiere salvarte hoy. Si literalmente te mordiera una serpiente en este momento, ¿buscarías la sanidad? ¿Buscarías la cura? ¿Buscarías el antídoto? ¿Irías corriendo al doctor, a una farmacia donde pudieran ponerte ese antídoto que contrarreste el veneno de la serpiente y vivas? ¿O te dejarías morir ahí? Eso es en lo humano, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, en lo espiritual, tu pecado te está matando día a día. Día a día. Cada día que pasa es una oportunidad más que Dios te da, y desprecias y no quieres darle tu corazón a Él. No quieres darle tu vida. No quieres levantar tu mirada y mirar la cruz del Calvario y mirar a Jesús ahí, crucificado, muriendo por ti, para darte la salvación, para darte vida eterna, para que no mueras, para que tu pecado no te mate y te lleve al infierno. Primero quiero invitarte, quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo: Dios te trajo hoy. Dios te ama y quiere salvarte. Levanta tu mirada y mira a Jesús. Venlo en la cruz. Pregúntate por qué murió. Murió por ti, para perdonarte, para salvarte, para limpiarte con su sangre preciosa tus pecados. ¿Te gustaría pedirle perdón hoy a Dios por medio del Señor Jesucristo? Solamente levanta tu mano hoy y di: yo no quiero morir en mi pecado. Yo hoy veo a Jesús ahí en la cruz. Veo su sacrificio hecho por mí para darme salvación y vida eterna. Yo lo acepto hoy como mi Señor y Salvador. Yo le pido perdón hoy por todos mis pecados. Yo no quiero morir e ir al infierno. Yo quiero
quiero morir, pero quiero ir al cielo con Dios cuando yo muera. Si hay una mano levantada, tal vez te da vergüenza. Hay algo que te detiene. Mira ahí donde estás, dobla tu rodilla y clámale al Señor con todo tu corazón. No dejes que el enemigo te detenga, que el enemigo te ponga obstáculos. No, ahí dobla tu rodilla y dile al Señor así: voy a orar, y tú repite después de mí. Cree con todo tu corazón lo que vas a decirle al Señor. Dile ahí en tu lugar: bendito Dios, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que te he ofendido y que soy digno de muerte, que merezco morir e ir al infierno por mis pecados. Pero hoy reconozco que te he ofendido, que me he quejado, que he hablado contra ti. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hoy veo a Jesús ahí en la cruz derramando su sangre por mí. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Te abro la puerta de mi corazón. Ven a morar en mí, Señor Jesucristo. Ven, mora en mí, perdona todos mis pecados. Dame la seguridad 100% que cuando yo muera voy a ir contigo al cielo. Perdóname aún los pecados que yo no me acuerde. Gracias por perdonarme, Señor Jesucristo. Gracias por salvarme. Gracias porque el pecado me estaba matando día tras día. Como el pueblo de Israel moría por la mordedura de las serpientes. Gracias. Si pediste perdón a Dios y salvación, dale gracias. Por fe, considérate salvo o salva, porque le creíste al Señor. Ahora, hermano, hermana, tal vez hemos cometido este error, hermano, de hablar contra Dios, de hablar contra el hermano, contra la hermana. Reconoce, hermano. Ven y dile al Señor: Señor, perdóname. He hecho mal, perdóname. Perdóname, no quiero, Señor, pasar la consecuencia como aquel pueblo pasó. Señor, perdóname. Reconozco que te ofendí. Perdóname, no me voy a quejar más, Señor. No me voy a desanimar. Ayúdame a levantarme de aquí, Señor, con fuerza, mi Dios. A pesar de lo que esté pasando, Señor, dame fuerza. Anímame, Señor. Dame la fuerza para seguir soportando lo que venga a mi vida, Padre. Pero no quiero renegar de ti. Bendito Dios. Padre, te doy gracias hoy en este día. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Padre. Por recordarnos, Padre Santo, acerca de la salvación de nuestras almas. Gracias, mi Dios, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, porque extendiste tus brazos ahí, Señor. Te crucificaron, Padre, te latigaron, te pusieron una corona de espinas, mi Señor. Derramaste tu sangre ahí, Señor, para limpiarnos. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a no renegar, Señor. Ayúdanos a no criticar, Padre. Ayúdanos a no, Señor, desanimarnos, sino al contrario, a ser de bendición, Señor, en tu obra. A servir, Señor, con nuestro corazón. Hacerlo todo para ti, mi Dios, y no para los hombres. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, Dios mío, por la salvación tan grande que nos das. Bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.